Hola, aquí estamos con Sky, estamos súper contentos porque, bueno, como podéis ver está súper bien. Mirad cómo está toda esta zona, ya sé que es un poco fuerte verlo, pero mucho peor era como estaba antes. Entonces, bueno, pues la verdad que estoy muy contento porque teníamos varios hándicaps. El primero es la infección, inflamación, todo esto pues parece que mejor es imposible. Fijaros que prácticamente no está inflamado, no le duele, súper importante, no le duele, mirad, está súper bien. La traqueostomía está súper bien. Uno de los puntos críticos de la operación era en el momento que le anestesiamos y no puede abrir la boca y tenemos que hacer una traqueostomía, no está intubado. Si en ese momento hay una crisis y no puede respirar, no podemos ventilarle. Entonces todo eso pues fantástico. Le hemos colocado una sonda para poderle alimentar porque no abre bien la boca. Antes diréis, bueno, ¿y cómo comía antes? Pues comía ayudándole nosotros, pero es que ahora tiene una cirugía reconstructiva de toda la parte del paladar al labio y no queremos que esté rozando ahí una jeringa o una sonda intraoral para alimentarle, entonces la tiene aquí en el lateral para poderle alimentar directamente al esófago. Él se encuentra súper bien, le hemos hecho una analítica de control, no tiene ni siquiera anemia. ¿Por qué os digo lo de la anemia? Porque ayer perdió sangre, una cirugía que a pesar de usar láser, electrobisturí, radiofrecuencia, pues perdió sangre y tuvimos que ponerle una transfusión, ¿eh? Entonces estoy muy contento porque hemos limpiado toda la zona del oído que tenía por traumatismo, pues hecho una ablación parcial, ¿no? Le quedaba parte del canal horizontal todo infectado, la cuenca orbitaria un desastre tremendo de infección y tejido muerto, y luego hemos conseguido hacer un colgajo. Es un primer colgajo para cubrir la parte de maxila que tenía avulsionada. Entonces ahí es un tejido que más que muerto era un tejido que molestaba, encelado, que le dolía. Le hemos hecho una maxilectomía ahí parcial, le hemos quitado ese trozo de maxila con las piezas dentales y con el colgajo le hemos cubierto toda la zona con una plastia de la parte muscular para que quede una mucosa, es decir, para que su lengua esté arriba en contacto con una zona húmeda, no con una zona de piel con pelo. Y bueno, estéticamente la verdad que estoy muy contento. Ya plantearemos cuando hagamos la siguiente intervención en la que vamos a trabajar sobre la zona ósea para que pueda abrir la mandíbula, ¿eh? No podrá abrir perfecto, pero podrá abrir muy bien y pondremos una prótesis de silicona para amortiguar ese espacio de la ATM, y valoraré si merece la pena hacer algo en esta zona para cubrir estas piezas, que quede más estético, a lo mejor un poquito más funcional, pero ahora mismo estoy súper contento. Tío súper fuerte, quiere vivir a tope y bueno, pues yo lo veo muy bien, ¿eh? No sé cómo le veis vosotros. ¿Qué te pasa? ¿Tienes un poquito de miedo? Pero es valiente, ¿eh? Muy, muy valiente. Muchas gracias porque lo vamos a conseguir juntos.